A todos los presentes, muchísimas gracias por asistir a mi socialización del trabajo de grado, como dijo la maestra, bordones y requintillas para el tiplón, construcción, descripción y análisis técnico-interpretativo. Para hacer este trabajo se planteó una pregunta-problema, la cual es cómo desarrollar nuevas sonoridades a partir de un prototipo musical cuyas características morfológicas y tímbricas sean semejantes al tiple colombiano. Bueno, ¿cómo desarrollarlo? Se desarrolla diseñando y construyendo un prototipo basado en el tiple colombiano, el cual me permitirá explorar nuevas sonoridades por medio de técnicas interpretativas, las cuales estarán expuestas en una suite que compuse para el instrumento. También para desarrollar este objetivo general necesito unos objetivos específicos para llegar a esto. Entonces, primero se hace una indagación con respecto al contexto del tiple de una forma muy abreviada con respecto a las afinaciones y roles interpretativos. También diseñar un boceto con las características que pues, en un inicio yo pedía y pues después hablé con el luthier y ahí hubo un proceso de comunicación. Lo otro es construir el instrumento ya planificado, ya dialogado con el luthier. También realizar una exploración respecto a las afinaciones y encordados del instrumento, cuáles son las más aptas. También incorporar técnicas interpretativas al instrumento, las cuales estarán extrapoladas del tiple y la guitarra. Y como mencioné antes, componer una suite para mostrar las funciones técnico-interpretativas y ser expuestas en la presente socialización. Bueno, ¿por qué hago este trabajo? Es por un reto personal. Me interesé mucho por la sonoridad del tiple y me pareció chévere buscar la forma de explorar los graves del instrumento. Este es un aporte a la academia y al universo de los cordófonos. Este trabajo está en la línea de investigación Arte y Culturas Tradicionales Populares de la Facultad de Artes ASAP y también en la línea de investigación Música y Contexto, Músicas y Expresiones Sonoras Regionales, Tradicionales y Populares de Colombia, Latinoamérica y el Mundo del Proyecto Curricular de Artes Musicales. El trabajo se divide en 3 capítulos, el primero en donde estaremos viendo y hablando sobre la construcción del instrumento, todo lo que conllevó a ello. El capítulo 2 se hablará de las técnicas interpretativas que se usan en el instrumento y el capítulo 3 hablaremos directamente de la suite compuesta, las motivaciones por las cuales se hizo y cuáles son sus funciones interpretativas. Bueno, en el capítulo 1 se titula Entre calibres de entorchados y requintillas, un nuevo campo sonoro para el mundo del tiple, el tiplón. Bueno, para iniciar, lo hacemos desde una organología que abarca varias ramas. Yo me especifiqué en la rama de la descripción material, lutería y técnicas de interpretación. Entonces, en el primer capítulo hablaremos de las 2 primeras y en el segundo ya de las técnicas interpretativas. Este capítulo se divide en 2 ejes. Entonces, el primero está en la indagación, el diseño y la construcción del instrumento, donde hay una idea, en el diseño se empieza a desarrollar y la construcción ya pues se establece. La afinación y los encordados es otro eje donde ya se habla de como lo experimental y lo que ya se establece en el instrumento. Entonces, para la indagación, este proceso indagatorio comenzó con un enfoque en la zona del Piedemonte Llanero, la cual está ubicado entre la cordillera oriental y los llanos orientales. Abarca los departamentos de Boyacá, de Casanare, Meta, Cundinamarca y una parte de Arauca. Entonces, al ser un espacio geográfico entre la montaña y la sabana, se caracteriza por integrar ciertos elementos socioculturales pertenecientes a ambos contextos. Samuel Bedoya, en el artículo Regiones, Músicas y Danzas Campesinas, describe este diálogo mediante el marco geográfico del Piedemonte y particularmente por las rutas comerciales
entre la población andina y llanera. Esto posibilitó el establecimiento de un proceso en la que estas poblaciones compartían y recibían cierta reciprocidad de diversos elementos tales como las tradiciones musicales. Y pues aquí se incluyen los instrumentos andinos de cuerda pulsada. Aquí está Luis Quinitiva, quien es un exponente importante de la bandola llanera y del joropo campesino colombiano. Aquí menciona algunos de los instrumentos andinos, los cuales tienen una variedad en los nombres y en las afinaciones. Entonces aquí está él. No suena. Se llama tiple, pero a veces le dan un transporte diferente al que tiene el natural. Se le van dos cuerdas, le quitan dos cuerdas y le dan un transporte para darle el nombre de guitarra. También es un instrumento que en el llano sirve como puntero. Es el instrumento que aprendí que fue el bandolón, o sea, el requinto. Este instrumento se cree que es de tierra andina, porque esta entrada por lado de Boyacá. Cuando Boyacá también tenía parte con el llano. Después aprendí a tocar guitarra, que toqué guitarra también. Y en el llano no me falta que toque guitarra. Hay muchos llaneros que es un toque guitarra. El bandolín, el famoso bandolín, que fue el que dejaron los jesuitas desde esos tiempos, quedó en el llano, o sea, es un instrumento muy antiguo. Lo tocan mucho más en las regiones de Arauco, porque Arauco es una región también muy llanera, muy criolla. Listo. También en el trabajo de Ricardo Lambuley afirma lo mismo que dice Luis Quinitiva, que el bandolón se le asigna ese nombre al tiple requinto con afinación de bandola, el cual cumplía el rol de instrumento mayor. El instrumento mayor tiene la función de tener un rol melódico. Y al guitarro se le denomina el tiple con afinación andina, no se sabe si es afinación en do o en si bemol, pero se desempeñaba como instrumento acompañante. Bueno, en cuanto a las afinaciones del tiple, existen diferencias dependiendo de los contextos en donde se encuentra. Entonces, en la región andina se manejan las afinaciones en do y en si bemol. En el trabajo de grado de Luisa Fernanda Montaña, ella manifiesta que la afinación en do brinda una sonoridad más brillante y que cada uno de los órdenes que tienen se igualan a los cuatro primeros de la guitarra. En cuanto a la afinación en si bemol, el maestro Marco Villarreal en su trabajo de grado habla de que la afinación en si bemol tiene una sonoridad mucho más opaca y más grande. Yo indagué con respecto al tiple en los llanos y me llamó mucho la atención que hay un señor que se llama Luis Lombana del municipio de San Luis de Palenque, en Casanare. Él usa la afinación del cuatro llanero en el tiple, entonces la sonoridad es mucho más gruesa. Sí. Entonces aquí voy a mostrar. 6 por derecho. Y ahora sigue una muestra del cuatro llanero. Las dos posiciones que tienen en ambos videos son las mismas, entonces es una comparativa.
Listo. Ahora vamos a hablar de los diseños. Y quiero aclarar que yo no soy pues luthier, no tengo conocimientos profundos con respecto al instrumento. Eso es lo que elaboré en estos diseños, es algo como, pues por decirlo así, una lógica con respecto a los instrumentos. Entonces, primero yo ideé el tamaño de la caja de resonancia. Este tamaño lo tenía pensado como el tamaño de la guitarra, y la escala tenía que ser de 65 centímetros como la guitarra también. También ahí se puede notar en la imagen que en el puente el hueso está en diagonal. Yo lo pensé de esa forma, como una forma de compensar los bajos del instrumento. Y acá, bueno, esto es algo más estético del instrumento, donde hice unas incrustaciones en hueso. Entonces, el círculo que aparece pues, es un círculo, un cero, el que sigue es el símbolo de Marte, el tercero es el símbolo de Aries, abajo el Sol y la Luna de la alquimia, la runa de la fuerza y el símbolo del Nishan Sahib. Esto lo saqué del libro ilustrado de signos y símbolos de Miranda Bruce Mitford. Bueno, así es como planteé el diseño del instrumento, ya con las incrustaciones, el puente. Ya después hubo un proceso de comunicación con el luthier, en donde yo hablé con él primero que todo sobre el tamaño. Bueno, antes de eso, Andrés Velasco es un luthier de la ciudad de Bogotá. Él se enfoca más que todo en construir instrumentos de música carranguera y también de música popular como bajo quintos y cosas así. Bueno, retomando, el tamaño del instrumento, como me parecía importante que fuera grande, pues lo dialogué con él, al igual que la escala, y él me dijo que no, pues, que no era viable porque las cuerdas del instrumento iban a quedar muy sueltas. Pues yo creo que él pensaba que yo iba a poner las cuerdas del tiple normales, entonces pues sí, era evidente lo que iba a pasar. Entonces lo que él me propuso fue hacer una escala mucho más corta, de 51.2 centímetros, y que el tamaño pues, del instrumento fuera también como el del tiple, pues prácticamente sería un tiple. Entonces yo le dije, está bien lo de la escala, pero entonces que el tamaño del instrumento sea más grande para que resonara más los bajos, los graves del instrumento. Entonces, bueno, él me mostró unos moldes de la guitarra media, que es un intermedio entre tiple y guitarra, y pues me pareció el más apto y este quedó. Entonces, ya después se habló pues de las incrustaciones, ya estas quedaron pues que sí era posible, cosas más estéticas y ya. Entonces aquí se evidencia en la primera imagen antes de las incrustaciones, ya después pues ya las tiene cada incrustación y está para el proceso de pintura. Ya aquí el instrumento está terminado, y acá pues en la foto tiene todavía las cuerdas de tiple normal, que fue el que las puso. Los materiales que se usaron para el instrumento fueron para los aros y la tapa trasera, cedro Puerto Asís, tapa armónica del frente pino de Víctor Alemán, la boca tenía de forma ovalada, diapasón de ébano, el clavijero plateado de precisión y la pintura brillante. Bueno, para el nombre del instrumento se usó un neologismo, entonces se cogió la palabra tiple y bandolón. Ahí de tiple se excluye la palabra E y de bandolón bando, entonces queda tiplón con doble L, ya después se quita una de las dos L's y ya queda tiplón. La persona que interpreta ese instrumento es el o la tiplonista. Bueno, con respecto a la afinación y tesitura del instrumento, al principio yo usé
Bueno, yo usé una afinación criolla. Bueno, no, mentira. Al principio se usó... qué pena. Se va a descargar el computador. Yo lo guardo. Eh, bueno, para la afinación del instrumento, al principio usé la afinación de la bandola llanera en un tiple común, pero entonces me llamó la atención, tuve la curiosidad de bajarle un tono al cuarto orden, más grave. Me pareció que tenía una sonoridad mucho más amplia, más chévere, desde mi perspectiva. Y pues con esta fue que yo implementé en el tiplón, ¿sí? Entonces pues yo no sabía que estas afinaciones ya se usaban en el contexto llanero, como los tiemples, que son las afinaciones. Entonces esta afinación que yo estoy usando, que es mi, la, re, sol, se le conoce como medio transporte. Entonces así es la afinación del instrumento. Queda con las alturas de sol 2, re 3 y la 3 en los entorchados, sol 3, re 4, la 4 y mi 4 en las cuerdas lisas o requintillas. Las alturas reales se escriben en clave de fa, pero se usa la clave de sol con un 8 abajo para evitar las líneas adicionales, pues se genera una incomodidad en la lectura. Entonces, lo que está escrito en realidad está una octava por debajo. La tesitura del instrumento, aquí se evidencia en el cuarto orden, llega hasta este mi 4, que es el primer orden del instrumento, y bueno, el registro más agudo no está en la primera cuerda, sino en el primer orden, sino en el segundo, porque la requintilla que tiene el segundo orden está por encima del primer orden, ¿sí? Bueno, así están las notas ubicadas en el diapasón del instrumento. Bueno, ahora en cuanto a los encordados, yo estuve averiguando respecto al encordado de la guitarra eléctrica, porque es allí donde se implementan muchos calibres, mucha variedad de calibres, dependiendo de la afinación, ya que estos pues las usan para metal progresivo, donde necesitan pues más sonoridades, y bueno, para reducir, digamos, la búsqueda de lo del encordado, lo que hice fue tomar cosas del tiple y adaptarlos al tiplón. Entonces, acá hay una comparativa de las afinaciones mi, si, sol, re y mi, la, re, sol, ¿sí? Entonces, aquí lo que se hizo fue mantener el primer orden del tiple, el segundo orden del tiple, pues, como tocaba bajar la afinación, la tensión de las cuerdas iba a bajar y iba a golpear pues la madera del diapasón, entonces no me servía. Entonces lo que opté fue coger el tercer orden del tiple y ponerlo en el segundo, solo era subir un tono y así pues así se genere más tensión, pues no iba a ser mucha y pues iba a sonar mejor. Y el re del tiple, del cuarto orden, se iba a poner en el tercero, entonces ahí nos quedaría sobrando el sol. Estos son los empaques de las cuerdas que yo usé. El primero es del encordado del tiple, el segundo, que está en rojo, es un encordado que yo utilicé para el cuarto orden. Este es de calibre 0.39, pero cuando yo lo puse en el instrumento no funcionó, entonces opté directamente usar un calibre 0.46, lo cual mejoró, y en las cuerdas lisas se usó un 0.17, que es una tercera de guitarra eléctrica. Mejoró mucho la sonoridad,
pero aún así se sentía la desafinación en el instrumento, entonces opté por subir más el calibre del instrumento a 0,49 en los bordones y 0,19 en las lisas, y mejoró pues aún más. En el capítulo 2 se tituló Identificación y descripción de técnicas interpretativas en el tiplón. Entonces, para ello hablaremos de la tímbrica, la cual es la cualidad de un sonido que nos hace poder distinguirlo de otro de la misma altura. Cada instrumento o familia de instrumentos tiene un timbre característico. Bueno, entonces esto es lo que permite que el tiple sea diferente a un piano o a una guitarra, ¿no? Cada timbre tiene su singularidad. Lo mismo pasa dentro del mismo instrumento. Entonces, acá en esta gráfica es donde dice sultasto, el sonido suele ser pues más dulce o cerca al puente, sul ponticello es más metálico, o hay un término pues intermedio que es sobre la boca del instrumento. Bueno, aquí ya voy a hablar de la mano que pulsa y la mano que digita. Entonces, bueno, esta parte fue apoyada por el trabajo de grado de Diego Bamón y el método de Elkin Pérez. Entonces, hablaremos como de forma cronológica, las técnicas que se usaron en el instrumento. Entonces, vamos a hablar desde el plectro, la doble plumada, que se usa en Manica Zanare para la interpretación de música llaneras. Se hace mediante 2 golpes abajo fuertes y una respuesta débil hacia arriba como un adorno. La pulsación apoyada se usa para que la melodía sea un poco más enfática, intercalando dedo índice y medio. En lo personal yo lo uso para pasajes un poco más delicados, que el sonido sea un poco más bonito. Bueno, la pulsación apoyada a 3 dedos casi no se enseña en la academia, entonces esto se usa más que todo en los picados en la guitarra flamenca y se usa para pasajes mucho más rápidos. Bueno, el rasgueo aplatillado y apagado se emplean barriendo las cuerdas prácticamente de forma ascendente y descendente. Los aplatillados se desarrollan mediante como un pellizco que se hace de las cuerdas por medio de las uñas, y los apagados pues es apagar prácticamente con la parte interna de la mano. El guajeo es una denominación que se le da al acompañamiento del tiple, entonces puede ser usado con aplatillado o con apagado, que son las mismas técnicas de antes. Acompañamiento tipo guitarra, se aprovecha que como hay una interválica más amplia, pues ya la presencia de los bajos me permite un mejor desarrollo. Los floreados se pueden realizar a 3 dedos, que son normalmente el flamenco. También a un dedo, como se usa en el charango, por ejemplo, o con todo el movimiento de la muñeca.
Bueno, la pulsación libre se puede identificar en los arpegios, donde ya no se apoyan sobre las otra cuerda. Y también se puede emplear en los trémolos, el cual se desarrolla como la pulsación apoyada a tres dedos y alternando el bajo. La sordina o pizzicato se hace apoyando la palma de la mano sobre el puente y pulsando como si tuviera un pic. Se puede hacer de forma ascendente y descendente. Los brisados se pueden emplear por las yemas de los dedos, puede ser con el dedo índice o con el dedo medio para hacer como un floreado con el brisado. Los golpes percutidos funcionan como como un efecto de tambora, entonces se puede realizar tapando las cuerdas para que suene solo la madera, la caja de resonancia, o haciendo acordes en las cuerdas y tocando sobre las cuerdas, como se evidencia ahí. El trémolo se efectúa de abajo hacia arriba de forma continua y muy rápida. Listo. Ahora voy a hablar de la mano que digita. Durante el proceso se emplearon tres disposiciones. La primera se trabajó sobre todo con cuerdas al aire debido a que pues, hay una mayor facilidad y pues un poco más cercana al tiple y su digitación. Pero hay un problema con respecto a las cuerdas al aire y es que estas quedan resonando. Entonces, si voy a efectuar una melodía, pues al quedar estar resonando, pues se va a ensuciar la melodía. Entonces, se buscó otro tipo de digitación que es la segunda, la cual ya piso cada una de las notas, pero entonces la dificultad es la amplitud que hay en la mano para llegar a cada una de las notas. También observé un poco con respecto a las digitaciones del violín que suele hacerse por órdenes, entonces por orden pueden haber de a tres cambios, como se evidencia aquí. Ay, ¿qué pasó? Entonces estas con cuerdas al aire. Esta es la que ya pisamos todas las cuerdas, todos los trastes, notas. Y esta es la última que es sobre el mismo orden. Entonces los cambios son 1, 2, 3, 2 y 1. Y así por cada orden. Bueno, al igual que el tiple, se pueden hacer dobles órdenes. En este caso hay una facilidad para tocar sextas simultáneas, sextas mayores y menores, también separados por un orden, 1, 3 y 2, 4. Ahí se puede hacer décimas mayores y menores. Y también separados por dos órdenes, 1 y 4. Entonces aquí son treceavas mayores y menores. Bueno, el portato deslizando se efectúa de una nota a otra, deslizando estas mismas.
y también, y el glissando se efectúa trinando, trinando no, sino tremolando. Los vibratos se pueden efectuar de dos formas, como guitarra, entonces de abajo hacia arriba. Y también tipo violín, que es moviendo un poco la muñeca de un lado a otro, de lado a lado, sí. Listo. Bueno, lo otro es las cejillas, que se pueden hacer completas y medias cejillas. Es muy frecuente en el instrumento debido a la interválica que hay entre cada orden, entonces es muy necesario hacer estas cejillas. Bueno, yo elaboré unas plantillas con las diversas posiciones que pueden realizarse. Entonces acá está la plantilla de Do mayor, de Do menor, acá de Do semidisminuido 7, de Do full disminuido 7. Aquí ya las disposiciones son un poco más complejas, más amplias, porque toca pisar todas las notas. Lo mismo pasa con los aumentados. Listo. Capítulo 3 se titula Suite del Sai, un homenaje a la naturaleza olvidada de la tierra en Tiva. Entonces, bueno, se hicieron estas piezas con la intención de cumplir ciertos roles y funciones técnico-interpretativas en el instrumento, lo cual permite mostrar ciertas capacidades y novedades sonoras. Entonces, todo esto está plasmado desde el objetivo de generar nuevas sonoridades. También se pretende que pues, la obra pues, esté ligada a algo que pues, a mí me guste, ¿no? Entonces, por Intiva se refiere a un cacique, el cacique Intiva, el cual nombró a la población, al actual Fontibón, que es el sitio donde yo habito, como un tía, y significa poderoso capitán. Entonces, acá está el humedal Meandro del Sai, sitio en el que yo me inspiré. Entonces, bueno, este sitio antes del año 86 era un ecosistema cuyas aguas en temporada invernal se desbordaban y creaban gigantescos espejos de agua. Así lo afirma Daniel Bernal de la Fundación de Humedales de Bogotá. En el 86 se ejecutaron algunas obras que desviaron el curso original del río y pues el cauce a partir de ese año tomó un atajo artificial, lo cual pues empezó de cierta forma a secar pues esa parte del río, lo cual generó sedimentación y vegetación lacustre. Entonces se puede decir que este humedal es pues artificial. Entonces, la ubicación de este humedal se encuentra en la localidad de Fontibón, limita con Cundinamarca, en Mosquera, por un lado. En la parte de arriba de la imagen está todo lo que es el barrio de Recodo, abajo con lo que es las empresas de la zona franca y ya hacia el norte con la actual calle 13. Acá hay un problema, digamos, de quién responde por este espacio, porque esto, al ser un límite entre Mosquera y Bogotá, pues ni responde la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, y ni tampoco responde el distrito. Hay un problema ahí con ese espacio. Entonces, bueno. En ese espacio también se evidencia cantidad de fauna y flora, búhos, copetones, cualquier cantidad de animales de acá de la sabana y también pues algunas plantas como los juncos que ahí se evidencian, árboles nativos, otros que no son
tan nativos como el eucalipto. Y bueno, desde ahora en la suite del SAI, comencé con la creación de obras pensando en el resultado sonoro, en cuál sería el resultado sonoro basado en los géneros tradicionales colombianos. Esto con la idea de mantener cierta raíz de donde proviene el tiplón, y porque este es el campo musical en el cual me he desempeñado. Entonces, yo hice un análisis de las obras desde un informe técnico, el cual Jesús González afirma que se usa para composiciones investigativas, ya sean libres realizadas como tesis de trabajo o estrictas en donde la obra termina siendo un anexo de la investigación. Entonces, pues yo hice una modificación de esto pues generando un enfoque hacia lo técnico-interpretativo. Entonces, primero se hace un análisis macro de la obra y después micro desde cada movimiento. Entonces, en general es una forma de suite tripartita. La estructura es ABC, no se repite ningún movimiento. El tiempo de duración es de 9 minutos aproximadamente. El formato instrumental tiplón y guitarra acústica con bajo en re, normalmente es en mi, pero entonces quise también experimentar la sonoridad de la guitarra. Las texturas que se manejan en toda la pieza es monofonía, homofonía, melodía acompañada, contrapunto, chord melody y polifonía. Entonces el movimiento 1 es Alborada de la de los Juncos. Alborada de la le puse así porque al principio del año se presentan las heladas en toda la sabana, en donde se congela prácticamente todos los cultivos y esas cosas. Entonces es muy bonito asistir. Los juncos son estas plantas que aparecen ahí al lado y nacen en esa agua posada. El primer movimiento está en ritmo de bambuco, formato pues tiplón y guitarra acústica. El rol del tiple en este caso es acompañante, el de la guitarra es melódico, estructura de introducción, A y variaciones, B y variaciones, puente, C, puente con variaciones, D, introducción con variaciones y la coda. La cifra indicadora es 6 octavos, que es como pues en la actualidad se le escribe al bambuco. Los pulsos, el pulso es alegro y vivace y se juega con eso, la tonalidad re mayor. Sistema de notación convencional occidental es el tipo de escritura que se maneja académicamente aquí. El tiempo de duración es de 2 minutos 40 segundos y el plano sonoro es de 2 y 3 en todo el discurso. Entonces, aquí se evidencia los acordes rasgados y de larga duración como un efecto de colchón armónico. En la segunda imagen que aparece acá, la idea es combinar el acompañamiento y las melodías. Entonces esa melodía la propongo con la pulsación a 2 dedos, con una mayor facilidad. En esta imagen se evidencia ya los arpegios, en donde se quiere enfatizar en que la cuarta corchea sea similar al aplatillado del tiple. En la otra imagen se pueden efectuar esos acordes por medio del plaqué o en bloque, que también se efectúa por medio de la pulsación libre. En esta imagen se explora en el registro medio y bajo y después una posterior introducción de guajeo con cambios de disposición. En la segunda imagen se evidencia el guajeo del tiple normal, pero pues desde el tiplón, ¿no? En esta otra imagen también está el guajeo, pero entonces aquí la idea es variar un poco la rítmica con diferentes disposiciones, generando diferentes colores. En la segunda imagen se evidencia el acompañamiento tipo guitarra en los 2 primeros compases y una variación en los otros 2 compases. Aquí en esta sección es un solo que yo efectúo en el instrumento con la intención de mostrar el registro que tiene el instrumento desde lo más grave hasta los más agudos en el final.
Esta imagen se evidencia el acompañamiento tipo de guitarra y también la combinación con el guajeo del tiple, que son los rasgueados. En el movimiento 2 se titula Curubos y aretillos. Curubos es una planta y también una fruta que nace en este espacio, y los aretillos de los Andes es una planta originaria de Perú, pero pues también sí, aquí se ha dado acá en Colombia. Entonces, el ritmo de esta es guabina, el formato tiplón nomás, porque aquí ya esta obra es para tiplón solista. La estructura es A, B, B, C, C, puente, B variada, A variada y coda. La cifra indicadora es de 3/4, pulso es libre en la introducción y después alegre, moderato y alegre, como un juego. La tonalidad es de sol mayor, el sistema de notación, como lo mencioné antes, convencional. Tipo de duración 3 minutos y 47 segundos, plano sonoro de 2 y 3. Entonces aquí la idea es que en los bajos ya puedo mantener notas largas por el registro, mientras en la parte de arriba y en el primer plano ya hay unas triadas consecutivas. En el segundo plano la idea es mantener esa base rítmica de la guabina. En la segunda imagen hay un contrapunto a dos voces que yo elaboro. Entonces, mientras hay una melodía arriba, abajo hago lo mismo, mantener esa base rítmica, siempre conservando la base. Lo mismo pasa aquí en esta sección. Entonces, los bajos se mantiene la base rítmica, y arriba, pues la idea es como un efecto más que todo de sonoro y de colores. En la parte de abajo se evidencia como un colchón armónico, ligando notas largas. Lo mismo pasa acá, pues se presentan variaciones en la melodía, algunos rasgueos que se evidencian ahí. En la segunda imagen ya juego es con el registro del instrumento. Entonces aquí la melodía en la primera sección está por encima, una octava por arriba. Entonces la idea es mostrar que este instrumento tiene la capacidad de efectuar dos planos desde el registro bajo. Esta melodía que aparece acá es la misma de la anterior. Entonces aquí ya hay una melodía acompañada, y también en el tercer sistema es donde se efectúa un core melody. En el movimiento 3, zona profunda, le puse ese nombre porque en la tabla del parque aparece ese nombre, y pues cuando uno va al sitio es este espacio que aparece en la segunda imagen. Ese sitio antes era un expendio de droga, una olla. Entonces este sitio ya cambió radicalmente, ya es un sitio un poco más seguro para asistir allá. Entonces este está con ritmo de pasillo, vuelve a estar el formato tiplón guitarra. El rol del tiplón es melódico y guitarra acompañante. La estructura A variada, B, B, C, puente A variada y coda. La cifra indicadora también es de 3/4. El pulso es de negra 135, tanto en el inicio como al final. En la B es 100 y en el puente 115. Tonalidad sol menor, y el tiempo de duración es de 2 minutos 35 segundos. Entonces aquí, como ya es un rol melódico, aquí ya puedo jugar con las melodías. Entonces ya se explora en el registro medio y agudo. Esta parte es una imitación de los registros que se usan normalmente en la bandola llanera, para la música llanera. En la segunda imagen, ahí ya exploro desde los graves del instrumento. Aquí se evidencia el uso de octavas consecutivas. En la segunda imagen se evidencia que hay ligaduras y notas largas, como un efecto sonoro. En la primera imagen
a pesar de que se está efectuando más que todo un rol melódico, también se usan algunos rasgueos en la parte melódica. También en la segunda imagen se evidencia el acompañamiento tipo de guitarra como pasillo. Y bueno, voy a presentar la obra. Entonces,